Mi barca. Juana Rus, Mi boat. Audio cuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. Mi barca. Milty, tengo un argumento para ti. No, siéntate. Tómate ese panecillo untado con queso. Te aseguro que puede ser una película de televisión de primera categoría. Ya estoy trabajando en él. Un reparto pequeño, presupuesto reducido. Muy sencillo. Verás, empezamos con la clásica chavala chiflada, de unos 17 años, pero es hija abandonada, y vive apartada del mundo, ¿comprendes? Ha sufrido un trauma terrible. Y habita en un viejo apartamento de una barriada espectral como un mundo de fantasía. Melena larga y rubia, puede ir descalza, con vestidos teñidos que ella misma se hace con sábanas viejas. Y está el ejecutivo que la conoce en Central Park y se enamora de ella porque es como una dríada o un espíritu de la naturaleza. Bueno, por ahí va la cosa. Yo pago mi comida. Haremos como que no eres mi agente, ¿vale? Y no hace falta que digas que no es original, lo sé. La verdad es que, Milty, necesito hablar con alguien. De acuerdo, la idea es un churro, y no estoy trabajando en ella ni he trabajado en ella. ¿Pero qué crees que puede hacer uno un fin de semana, el Día de los Caídos, si se encuentra solo y todo el mundo se ha ido de la ciudad? Necesito hablar con alguien. Sí, dejaré el Yiddish shtick. Demonio, no pienso en ello, a veces me viene a la cabeza cuando estoy nervioso, ya sabes cómo es. A ti te pasa lo mismo. Pero quiero contarte una historia, y no para un guión. Es algo que me ocurrió en el instituto en 1952. Necesito contársela a alguien. Me da igual si no sirve de aquí a Singapur. Lo único que quiero es que me digas después si estoy como una regadera, nada más. De acuerdo. Verás, fue, como digo, en 1952. Yo era estudiante de último año de un instituto de segunda enseñanza de la isla, instituto, pero muy selecto, con un programa de arte dramático completísimo. Se estaba empezando a integrar, en los primeros años 50, un vecindario muy liberal. Todo el mundo daba palmaditas en la espalda a todo el mundo porque miraba con benevolencia la incorporación de 5 chavales negros en nuestro instituto. 5, de 800 que éramos. Daba la impresión de que esperaban que bajara Dios de Flatbush y le diera a cada uno un aro de santo. En todo caso, nuestra clase de arte dramático también cumplía una función integradora. Incorporó a una jovencita negra de 15 años llamada Cissy Jackson, una especie de genio. Lo único que recuerdo del primer día del curso de primavera es que era la única persona de color que yo veía en carne y hueso, solo que no sabíamos entonces que Demontre tenía una pinta espectral, como si acabara de salir de un sanatorio o algo parecido. Cosa que, dicho sea de paso, acababa de hacer. ¿Recuerdas que Malcolm X presenció, cuando tenía 4 años, como unos blancos mataban a su padre, y que eso lo convirtió en militante de por vida? Bueno, pues al padre de Cissy lo habían matado de un tiro en la frente delante de ella cuando era una cría, nos enteramos más tarde. Sin embargo, eso no la convirtió en militante. Le infundió tal miedo a todos y a todo que se encerró en sí misma y no quiso hablar con nadie durante semanas. A veces se abstraía de este mundo, y la mandaban al manicomio. Y puedes creerme si te digo que a los 2 días todo el instituto lo sabía. Y tenía toda la pinta, permanecía sentada en el teatro del instituto. Milty, los institutos de secundaria de la isla tienen dotación económica para eso y más, te lo aseguro, y trataba de pasar inadvertida en el último asiento como un conejillo asustado. De todas maneras, solo tenía 14 años, y quizá 42 kilos mojada. Seguramente por eso no se había hecho militante. Pero, diablos, esto no tiene nada que ver.
El caso es que se asustaba de la gente. Pero no se trataba del contencioso blancos-negros. Una vez la vi en un rincón con otro estudiante negro, un muchacho respetable y formal, trajeado, con camisa blanca y corbata, y una cartera flamante. Hablaba con ella como si le fuera la vida en ello. En realidad estaba llorando y suplicando. Y ella se limitaba a retraerse hacia el rincón como si quisiera desaparecer, a la vez que negaba con la cabeza. No, no, no. Cuando hablaba su voz era un susurro, menos en el escenario, y aún a veces también allí. La primera semana olvidó su entrada 4 veces, se había quedado de pie, paralizada, a punto de desmoronarse al suelo, y otras 2 abandonó el escenario en mitad de una escena como si la obra hubiera terminado. Así que Al Copolino y yo fuimos a hablar con el director. Yo siempre había pensado que Alan era un mirlo blanco. Recuerda que estoy hablando de 1952. Solía leer todas esas chifladuras sobre el culto de Cthulhu, llamadas de Dagon, el horror de los habitantes de Leng. Sí, recuerdo que Lovecraft te proporcionó a ti el 10% en Hollywood y en la televisión, más los reestrenos, pero ¿qué sabíamos nosotros? En aquel tiempo la diversión eran los guateques, donde acababas excitado bailando mejilla con mejilla, y las chicas llevaban calcetines y combinación almidonada para ahuecar la falda, y si aparecías en el instituto con camisa deportiva no pasaba nada porque el Instituto Central era un centro liberal, pero era mejor que no lo hicieras como norma. En fin, yo sabía que Al era despierto y le dejaba que llevara la voz cantante. Por mi parte, me limitaba a asentir con la cabeza. Era un 0 a la izquierda en aquel tiempo. Con que dijo Al: señor, Jim y yo estamos a favor de la integración y nos parece estupendo que este instituto sea un centro liberal. Pero, esto... El director captó el tono. ¿Pero qué? Dijo, frío como el hielo. Pues verá, señor, prosiguió Al, se trata de Cissy Jackson. Creemos que esa chica está, enferma. Quiero decir, que si no sería mejor que... Quiero decir que acaba de salir del hospital y representa una tensión para todos nosotros, y una tensión mucho más grande para ella, y que quizá es un poco pronto para ella. Señor, dije yo, lo que Copolino quiere decir es que no nos importa que los negros se integren con los blancos, pero esto no es una integración racial, señor. Esto es integrar una rareza con gente normal. Quiero decir, caballeros, puede que les interese saber que la señorita Cecilia Jackson ha sacado en sus tests un cociente intelectual superior al de ustedes dos juntos. Y también me ha dicho el departamento de arte dramático que tiene más talento que ustedes dos juntos. Y a juzgar por las notas que han obtenido los dos en el primer trimestre, no me sorprende en absoluto. Al apostilló en voz baja: sí, y con 50 veces más problemas. Bueno, el director siguió hablándonos sobre cómo debíamos aprovechar esta oportunidad para trabajar con ella, porque era muy brillante, era claramente una superdotada, y cuanto antes dejáramos de hacer correr rumores estúpidos, antes tendría la señorita Jackson posibilidad de adaptarse al centro, y como él se enterase de que la molestábamos propalando infundios sobre ella nos iba a caer una buena, eso si no nos expulsaba. A continuación su voz perdió el hielo, y nos contó que un policía blanco había disparado a su padre sin motivo alguno delante de ella cuando tenía 5 años, y cómo el hombre se desangró en la cuneta, y murió en el pequeño regazo de Cissy, y que su madre era pobre, y un par de cosas más igualmente dolorosas que le habían acontecido, y si no era eso suficiente para desequilibrar a cualquiera, aunque lo que dijo fue causar problemas. El caso es que cuando terminó de hablar me sentí como una rata. En cuanto a Copolino, salió del despacho del director, apoyó la cara contra los azulejos. Hay un zócalo de azulejos que llega a la altura que puedes alcanzar con el brazo a fin de evitar los graffiti, aunque en aquel entonces no utilizábamos la palabra graffiti, y gimoteó como un niño de pecho.
Así que iniciamos una campaña de apoyo a Cecilia. Y te juro por Dios, Milty, que la chica tenía madera de actriz. No era fiable, esa era la pega. Una semana la veías trabajar como una mula, haciendo ejercicios de voz, gimnasia, esgrima, leyendo a Stanislavski en la cafetería y actuando espléndidamente, y a la semana siguiente no estaba. Bueno, sí, estaba físicamente, estaba en los 42 kilos que constituían su peso, pero hacía las cosas como si su alma estuviese en otra parte. Técnicamente era perfecta, emocionalmente, nada de nada. Más tarde oí decir que por entonces se negaba también a contestar en clase de geografía e historia, y se escabullía sin decir nada. Pero cuando se concentraba era capaz de subir al escenario y tomar posesión de él como si fuese suyo. Jamás conocí a nadie con tanto talento. A los 15 años. Y minúscula. No me refiero solo a la voz, aunque yo pensaba que podría mejorarle con la edad, o a la figura que, francamente, Milt, como un chiste del viejo W.C. Fields, una tabla de plancha con 2 aspirinas. Y tampoco era realmente guapa. Pero, Dios mío, tú y yo sabemos que eso no importa si tienes personalidad. Y ella la tenía para dar y tomar. Una vez hizo el papel de la reina de Saba en una obra, en un acto que representamos ante un auditorio de verdad, o sea, nuestros padres y los demás alumnos. ¿Qué otro auditorio iba a ser? Y se metió totalmente en el personaje. Otra vez la vi representar piezas de Shakespeare. Incluso hizo de Leona en una clase de mimo. Lo dominaba todo. Tenía una concentración pura y absoluta. Y era despierta además. A todo esto ella y él se habían hecho amigos. Una vez la oí explicarle, fue en el camerino, la tarde en que se representó la reina de Saba, mientras se quitaba el maquillaje con crema para el cutis, como había ideado cada rasgo del personaje. A continuación extendió el brazo hacia mí, apuntando metalmente como una ametralladora, y exclamó: «En cuanto a ti, Jim, deja que te diga una cosa, lo esencial es la fe». Era sorprendente, Milt. Cada vez eran más amigos ella y Al, y cuando me dejaban que les acompañara, lo consideraba un privilegio. Él le prestaba algún que otro libro, de esos disparatados que tenía. En cuanto a ella, la oía contar cosas de su vida, cosas sueltas. Tenía una madre tan estricta y temerosa de Dios, y tan respetable, que era asombroso que Sissy pudiese respirar sin pedirle permiso. No le consentía que se estirase el pelo, no por razones ideológicas, era prematuro para eso, por supuesto, sino porque entiéndelo, Sissy era demasiado joven. Creo que su mamá estaba más chiflada que ella. Naturalmente, yo era un condenado estúpido, quien no lo era, y estaba convencido de que todos los negros eran unos viva la Virgen, que andaban siempre riendo y agarrándose a las farolas y cosas así, ya sabes, bailando y cantando. Pero aquí estaba este genio de una familia que no la dejaba salir de noche, no le permitía asistir a guateques, bailar ni jugar a las cartas, no podía maquillarse, y ni siquiera llevar pelendengues. Y créeme si te digo que si había algo que la descomponía era que tratasen de llenarle la cabeza con historias de la Biblia. Supongo que su imaginación tenía que buscar alguna salida. A propósito, si su madre se llega a enterar de que participaba en las funciones de teatro, la habría agarrado de los pelos y la habría sacado del instituto. Todos tuvimos que jurar solemnemente guardar secreto sobre eso. Sospecho que el teatro era más pecaminoso y malvado que el baile. Creo que me indignó. De verdad. La familia de Al era católica del montón y la mía judía del montón. Y nunca he conocido a nadie con una madre así. Quiero decir, capaz de pegarle a Sissy si Sissy hubiera vuelto a casa con un broche de oro en aquella blusa blanca que solía llevar día sí y día no. Sin duda recuerdas que la llevaban todas las chicas. Y naturalmente, la señorita Jackson no usaba combinación.
La señorita Jackson vestía faldas plisadas que eran mucho más cortas, incluso para ella, y faldas rectas y fruncidas por arriba que parecían descoloridas. Durante un tiempo, tuve la vaga impresión de que la falda corta significaba que era atrevida, o sea provocativa. Pero no, eran faldas que le pasaban de una prima bastante más joven, alargadas. No podía permitirse ropa propia. Creo que fueron la madre y la Biblia las que finalmente me hicieron dejar de ver a Sissy como la lumbrera de los integrados con la que había que ser amable por el director, o el conejillo asustado que todavía, a propósito, hablaba en voz baja en todas partes salvo en clase de declamación. Yo no veía a Cecilia Jackson más que unos pocos minutos seguidos, pero sabía que era algo especial. Así que una vez en que me crucé con ella y con Al en el vestíbulo cuando me dirigía de un aula a otra, le dije, Sissy, algún día acabarán poniendo tu nombre con letras luminosas. Creo que eres la mejor actriz que he conocido, y quiero decirte que es un orgullo para mí conocerte, y a continuación le hice una ampulosa reverencia a Loe Rolf Flynn. Miró a Al, y Al a ella, con una especie de complicidad. Luego Sissy inclinó la cabeza hacia sus libros y dejó escapar una risita. Era tan minúscula que a veces te preguntabas cómo podía cargar con aquellos libros todo el día. La hacían ir encorvada. Al dijo, bueno, venga. Vamos a decírselo. Y me contaron su gran secreto. Sissy tenía una prima que se llamaba Gloriette. Esta Gloriette y Sissy poseían un amarradero, honesto a los ojos de Dios, para una barca en el puerto deportivo de Silverhampton. Cada una pagaba la mitad del amarradero que en aquel tiempo costaba $2 al mes, como recordarás. Entonces un puerto deportivo consistía en un muelle de madera al que podías amarrar tu bote de remos. Gloriette se ha marchado, dijo Sissy con su voz susurrante. Se ha ido a visitar a una tía que vive en Carolina. Y mamá se irá también el domingo que viene. Así que saldremos a pasear en barca. Terminó Al por ella. ¿Quieres venir? ¿El domingo? Sí, al salir de la iglesia, mamá se irá directamente a la estación de autobuses, dijo Sissy. Eso será alrededor de la 1. Tía Evelyn vendrá a cuidar de mí a las 9. O sea que tendremos 8 horas. Y se tarda unas 2 horas hasta allí, dijo Al. Primero hay que coger el metro, después un autobús. A menos que vayamos en tu coche, Jim. Dijo Sissy, riendo de tal manera que se le cayeron los libros. Bueno, muchas gracias. Dije. Sissy los recogió y me sonrió. No, Jim dijo. Queremos que vengas de todas maneras. Al no ha visto mi barca todavía. Gloriette y yo la llamamos mi barca. 15 años y sabía cómo sonreírte para retorcerte el corazón como una rebanada de pan de molde. O puede que pensara yo, qué secreto más malvado. Un pecado capital, supongo, según su propia familia. Por supuesto que os llevaré, dije. ¿Puedo preguntar qué clase de barca es, señorita Jackson? No seas ridículo, dijo ella con desparpajo. Me llamo Sissy, o Cecilia, tonto. En cuanto a mi barca, añadió, es un yate grande. Enorme. Iba a echarme a reír, cuando observé que hablaba en serio. No, me estaba tomando el pelo. Me sonrió maliciosamente otra vez. Dijo que quedaríamos en la parada del autobús que había cerca de su casa, y a continuación se alejó por el vestíbulo de zócalo de azulejos, escoltada por el flaco y pequeño Alcopolino, con su vieja y holgada falda verde y su sempiterna blusa blanca. La señorita Jackson no llevaba preciosos calcetines blancos, solo unos mocasines viejos que se abrían por las costuras. Sin embargo, parecía diferente, con la cabeza alta, su andar ligero, y no había estado apagada. Y entonces caí en la cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír, o reír, fuera del escenario. O sea, lloraba con facilidad, como la vez en que, en clase, comprendió, por algo que dijo la profesora, que Anton Chejov, ya sabes, el gran autor ruso, había muerto.
Más tarde oí que le decía a Alan que no creía que fuera verdad. Y montones de detalles así. Así que el domingo fui a recogerla en lo que probablemente era el coche más viejo del mundo. Incluso entonces, no se trataba de una pieza de museo, Milty, sino de uno pura chatarra de veras. Era un milagro que funcionara. Y al llegar a la parada de autobús cercana a la casa de Cissy, en Brooklyn, allí estaba ella, con su falda plisada y descolorida, de segunda mano, y su blusa sempiterna. Imagino que Cecilia Jackson invocaba por las noches a los elfos del entarimado para que se la lavaran y plancharan. Y extrañamente, ella y Al formaban realmente una pareja. Él era como el Woody Allen del Instituto Central, engolfado en sus libros estrafalarios, desde luego, de lo más estrafalarios en 1952, porque ¿qué podía hacer, si no, un pobre chaval italiano de 5 pies y 3 pulgadas, y tan brillante que ningún otro chico entendía la mitad del tiempo de que estaba hablando? No sé por qué era yo amigo suyo, creo que hacía que me sintiera mayor, generoso y bueno, igual que siendo amigo de Cissy. Los dos eran casi de la misma estatura, junto a la parada del autobús, y creo que sus cerebros estaban al mismo nivel, ahora lo sé. Creo que Al iba 2 décadas por delante de su época, como sus libros. Y tal vez si el movimiento en favor de los derechos civiles se hubiera iniciado unos años antes. En fin, salimos para Silverhampton, e hicimos un trayecto delicioso, con mucho campo, aunque todo llano por entonces aún había bancales de hortalizas en la isla, y llegamos al puerto deportivo, que no era más que un muelle viejo y grande, aunque bastante sólido. Aparcamos el coche, y Al sacó la bolsa que Cissy había traído. «La merienda», dijo. Allí estaba mi barca, en mitad, más o menos, del embarcadero. No sé por qué, no esperaba que fuera verdad. Era un bote viejo de madera con solo un remo, y 3 pulgadas de agua en el fondo. En una mura alguien le había pintado el nombre, «Mi barca», con letras temblonas de color naranja. Mi barca estaba sujeta al amarradero con una boza delgada como un cordel. Sin embargo, no parecía que fuera a hundirse, en realidad llevaba allí meses aguantando lluvias, y quizá nevadas, sin hundirse. Con que salté a su interior, pensando que debía haber tenido la prudencia de quitarme antes los zapatos, y me puse a achicar agua con una lata que había traído del coche. Alan y Cissy sacaban las cosas de la bolsa y las ponían en el centro del bote. Supuse que estaban preparando la merienda. Era evidente que mi barca estaba casi todo el tiempo amarrada mientras Cissy y Gloriette se tomaban sus emparedados y seguramente fingían que navegaban en el Queen Mary, porque ni Alan ni Cissy parecían notar la falta de un remo. El día era bueno, aunque con sol y sombra, o sea hacía sol, y al minuto siguiente se nublaba. Aunque eran nubes plumosas, sin asomo de lluvia. Achiqué bastante el fondo y a continuación me puse a proa, y al asomar el sol vi que me había equivocado en el color naranja de las letras, eran amarillas. Entonces miré más de cerca, no era pintura sino algo adosado en el costado de mi barca, como los letreros que la gente pega en las puertas de los despachos. Supongo que no me había fijado bien antes. Era un letrero pulcro y fluido, un trabajo profesional. De bronce, supongo. No, una tablita, una especie de... ¿cómo se llama? Escopladura, relieve. Cada letra estaba labrada por separado. Seguramente era obra de Alan, tenía talento para cosas así. Solía hacer ilustraciones horripilantes para sus libros estrafalarios. Me di la vuelta, y descubrí a Al y a Cissy sacando una gran pieza de lienzo de la bolsa de la compra y extendiéndola sobre los palos que se levantaban de los costados del bote. Estaban poniendo una especie de dosel. Dije, seguro que habéis traído todo esto del atrezo del teatro, ¿a que sí? Ella se limitó a sonreír. Al dijo, ¿te importaría traer un poco de agua dulce, Jim? Claro, dije. ¿De dónde? ¿Del puerto?
No, del cubo. Ahí a popa. Cicie dice que está marcado. Ah, por supuesto, pensé, por supuesto. En medio del Pacífico, sacamos un cubo y hacemos rogativas para que llueva. Era cierto que había un cubo, y alguien había estarcido en él, agua dulce con pintura verde, un poco emborronadamente, pero ese cubo no iba a poder contener agua nunca más. Estaba seco, vacío, y tan herrumbroso que cuando te lo ponías delante podías ver a través de su fondo por 2 agujeros. Dije, sí, está vacío. Ella contestó, vuelve a mirar, Jim. Dije, pero, sí, observa, y volví el cubo boca abajo. El agua fría me empapó de las rodillas a las suelas de los zapatos. ¿Ves? Comentó. Nunca está vacío. Pensé, diablos, no he mirado bien. Tal vez había llovido el día anterior. Pero un cubo lleno de agua pesa, y yo lo había levantado prácticamente con un dedo. Lo dejé en el fondo, si había estado lleno, desde luego ahora no lo estaba. Y volví a mirar. Estaba lleno hasta el borde. Metí la mano en su agua y bebí de ella. Estaba fría y clara como la de un manantial, y olía, no sé, a helechos calentados por el sol, a frambuesa, a hierba, a flores silvestres. Pensé, Dios mío, me estoy volviendo mochales. Y entonces me di la vuelta y vi que Alan y Cicie habían sustituido el lienzo de los palos por un toldo listado con franjas azules y blancas, del estilo de los que se ven en las películas de Cleopatra, ¿recuerdas? Habían extendido la tela por encima de la embarcación para resguardo del sol. Y Cicie había sacado de la bolsa de la compra otra pieza con dibujo naranja verde azul y se había envuelto en ella, por encima de sus ropas viejas. Y llevaba pendientes de color oro, unos aros grandes, y un turbante negro sobre su pelo raro. Y sin duda había guardado sus mocasines en alguna parte, porque ahora estaba descalza. A continuación vi que también llevaba un hombro al aire, y me senté en uno de los bancos de mármol de mi barca, debajo del dosel, porque sin duda estaba sufriendo alucinaciones. Quiero decir que ella no había tenido tiempo para todo eso. ¿Y dónde estaba su ropa vieja? Pensé para mis adentros que sin duda se había traído una bolsa entera de atuendo del atrezo del teatro, como el enorme cuchillo de aspecto siniestro que llevaba prendido de su cinturón de cuero tachonado de ámbar, con el puño cubierto de oro y piedras preciosas rojas y verdes y azules con reflejos parpadeantes en forma de minúsculas crucecitas que no podía seguir con la mirada. No se manejan zafiros en un taller de atrezo, ni hojas de acero de 10 pulgadas, curvadas y tan finas que el sol te deslumbra al incidir en su filo. Dije, sí, pareces la reina de Saba. Ella sonrió. Me dijo, Jim, no se dice Saba, se dice Saba. Recuérdalo cuando estemos delante de ella. Pensé para mis adentros, bueno. Aquí es donde la pequeña genio Cicie Jackson viene a drogarse los domingos. Un fin de semana perdido. Pensé que era el momento de irme, poner alguna excusa, y avisar a su madre o a su tía, o quizá al hospital más cercano. Quiero decir, por su bien, Cicie no haría daño a nadie porque no era mala, eso nunca. Y de todas maneras, era demasiado pequeña para herir a nadie. Me levanté. Sus ojos estaban a la altura de los míos. Y ella estaba de pie por debajo de mí. Al dijo, sé precavido, Jim. Mira otra vez. Mira siempre otra vez. Volví a popa. Allí estaba el cubo en el que ponía agua dulce, pero en el momento en que miré salió el sol y vi que me había equivocado. No era viejo, de hierro galvanizado, con letras verdes pintadas a brochazos. Era de plata pura. Descansaba en una especie de brocal de mármol construido a popa, y las letras eran de jade incrustado. Seguía estando lleno. Siempre estaba lleno. Miré a Cicie, de pie bajo el toldo de seda listada azul y blanco con su puñal de puño incrustado de zafiros y esmeraldas y rubíes, y sus raras palabras, ahora lo sé, Milt,
en lengua indo-occidental, aunque entonces lo ignoraba, y supe con la misma certeza que si miraba las letras de mi barca al darle el sol, no serían de bronce sino de oro puro, y que la madera sería de ébano. Yo no estaba siquiera sorprendido, aunque todo había cambiado. No lo había visto cambiar, solo que, o no había mirado bien la primera vez, o me había equivocado, o no había reparado en ello, o se me había olvidado. Como cuando me pareció que había un cuevano viejo en el centro de mi barca, y en realidad era el tejadillo de un camarote con pequeños ojos de buey, y al mirar por ellos vi abajo 3 literas, un aseo, y una preciosa cocinita con nevera y fogón, y a un lado el fregadero, que no podía ver con claridad, una botella con una servilleta alrededor del cuello y metida en un cubo de hielo, exactamente igual que en las viejas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Y todo el interior del camarote estaba revestido con madera de teca. Sissi dijo, no, Jim. No es teca. Es cedro del Líbano. ¿Te das cuenta ahora de por qué no puedo tomar en serio en clase esa estupidez sobre lugares y dónde están y qué ocurren en ellos? Petróleo del Líbano. Es cedro lo que tienen. Y marfil. Yo he estado allí muchas veces, muchísimas. He hablado con el sabio Salomón. He estado en la corte de la reina de Saba y he concertado un pacto eterno con las mujeres de Cnosos, el pueblo de la doble hacha, el creciente y el menguante de la luna juntos. He visitado a Akenaton y a Nefertari, y he visto grandes reyes en Benin y en Dar. Incluso voy a la Atlántida, donde la pareja real me enseña muchas cosas. El sacerdote y la sacerdotisa me enseñan cómo hacer que mi barca visite los lugares que yo quiero, incluso que baje al fondo del mar. Tenemos muchas conversaciones provechosas en las terrazas de palas al anochecer. Era real. Todo era real. No tenía 15 años. Milt. Estaba sentada a proa a los mandos de mi barca, y había tantos diales, indicadores, botones, interruptores y llaves como en un B grande 57. Y ella era lo menos 10 años mayor. Al Copolino, también, se parecía al retrato de Sir Francis Drake que yo había visto en un libro de historia, y tenía el pelo largo y una barba puntiaguda. Estaba vestido como Drake, salvo la gorguera, con rubíes en las orejas y anillos en todos los dedos, y tampoco él tenía 17 años. Tenía una cicatriz que le bajaba de la sien izquierda, en el nacimiento del pelo, pasaba junto al ojo, hasta el pómulo. También pude ver que debajo del turbante Sissi tenía el pelo trenzado de forma muy complicada. He visto llevarlo así más tarde. Hace muchísimo todo el mundo lo llevaba en mazorca. Lo he visto en el Museo Metropolitano, en esculturas con máscara de plata de la ciudad de Benín, África. O sea, de hace siglos. Milt, ¿te das cuenta? Al dijo, conozco otros lugares, princesa. Puedo mostrártelos. Vayamos a Ot-Nargai y a la hermosa Selepais, y a la Kadat de la inmensidad fría. Es una región espantosa, Jim, pero no hay que tener miedo. Y después, a la ciudad de Uldar, donde rige una ley venturosa y amable que prohíbe molestar siquiera a los gatos. Los atlanteanos, dijo Sissi con voz suave y profunda, han prometido que la próxima vez no me enseñarán solo a bajar a las profundidades del mar. Dicen que si centras tu pensamiento, si te concentras bien, si crees, puedes hacer que mi barca navegue hacia arriba, hacia las estrellas, Jim. Al Copolino, entre tanto, salmodiaban nombres en voz baja: Caturia, Sonanil, Talarion, Sar, Bahama, Nir, Oriab, todos sacados de sus libros. Sissi dijo, para venir con nosotros, tienes que hacer antes una última cosa, Jim. Desata esa cuerda. Con que baje por la escala de mi barca al muelle y deshice el nudo de la cuerda de oro con que estaba amarrada al embarcadero. Oro y seda colchados, Milty, se escurría en mis manos como si estuviese viva. Conozco el tacto duro y escurridizo de la seda.
Pensaba en la Atlántida y en Celepais y en navegar hacia las estrellas, y todo se mezclaba en mi cerebro con el baile de gala de los alumnos de último año y con la universidad, porque había tenido la suerte de aprobar el ingreso en la universidad de mi elección, y en qué futuro tendría como abogado civil, después de ser una gran estrella del deporte, por supuesto. Esos eran mis planes en aquel tiempo. Se habían esfumado todas mis certezas. Ante un yate de 35 pies que habría vuelto verde de envidia a John de Rockefeller y lugares del mundo en los que nadie había estado ni nadie volvería a visitar. Sissy y Al estaban arriba en la cubierta. Los dos parecían sacados de una película, hermosos, peligrosos y extraños. Y de repente me di cuenta de que no quería ir. En parte por la absoluta seguridad de que si alguna vez ofendía a Sissy de alguna manera, no me refiero a una pelea o una desavenencia ni a coger ningún enfado, sino a una ofensa que la hiriera profundamente, me descubriría de repente en un bote de remos que hacía agua, con un solo remo, en medio del Océano Pacífico. O amarrado a un muelle de Silverhampton, porque Sissy no era mezquina. Al menos eso esperaba. Solo que, supongo que no me parecía bien ir. Y había algo en sus caras además, como recubriéndolas, especialmente en la de Sissy, como nubes, como velos, pasaban otras caras, otras expresiones, otras almas, otros pasados y futuros, otra clase de saber, fluctuaban en ellas como un espejismo sobre una carretera de asfalto en un día de calor. No quería ese saber, Milt. No quería ir tan hondo. Era esa clase de saber que la mayoría de los chicos de 17 años tardan años en aprender: la belleza, la desesperación, la mortalidad, la compasión, el sufrimiento. Y aún los estaba mirando, y contemplando cómo la brisa henchía la capa de terciopelo color ciruela de alcopolino y cómo brillaba su jubón negro y plata, cuando me agarró por el hombro una mano grande, pesada, dura, gruesa, y una voz gruesa, pesada, desabrida, sureña, dijo: muchacho, no puedes utilizar este amarradero. ¿Qué hace aquí ese bote de remos? ¿Cómo te llamas? Me di la vuelta, y me descubrí frente al bisabuelo de los sheriffs del sur, cara de bulldog, mandíbula en consonancia, piel tostada, gordo como un cerdo y grande como una montaña. Dije: ¿cómo, señor? Todo chaval del instituto era capaz de exclamar eso mismo incluso en sueños en aquel tiempo, y a continuación nos volvimos hacia la bahía, mientras yo proseguía: comillas, ¿qué bote, señor? Y el policía replicaba: que di punto. Porque allí no había nada. Mi barca había desaparecido. Solo teníamos delante una extensión azul centelleante de bahía. Y no estaban ellos dos, ni más allá, ni en el otro extremo del muelle. El policía y yo corrimos alrededor, y cuando me sentí con valor suficiente para alzar los ojos hacia el cielo, nada. Una gaviota. Una nube. Una avioneta de Idlewild. Además, ¿no había dicho Sissy que sabía subir derecho hacia las estrellas? No, nadie volvió a ver mi barca nunca más. Ni a la señorita Cecilia Jackson, chiflada y genial. Su madre fue al instituto, y me llamaron al despacho del director. Les conté un cuento, el que había tenido que contarle al policía, que habían dicho que iban a dar un paseo en bote por el puerto y volver, que yo entre tanto había ido a comprobar si había aparcado bien el coche, y que al volver no estaban. No sé por qué, había pensado que la madre de Sissy sería como tía Jemima, pero era delgada y pequeña, muy parecida a su hija, y nerviosa y tiesa como no había visto a nadie, una dama minúscula embutida en un vestido ajustado, pero muy limpio, de color gris, como de profesora, zapatos gastados, blusa con cuello blanco escarolado, sombrero de paja con una cinta blanca, y guantes blancos. Creo que Sissy sabía cómo esperaba yo que fuera su madre, y lo estúpido que era, aun para ser del montón, y jovenzuelo liberal por lo que respecta a las razas, y que por eso no quiso llevarme. El policía,
Me acompañó hasta el coche, y al llegar yo iba sudando y asustado. Desapareció también. Se había desvanecido. Estoy convencido de que lo creo Cicie. Para gastarme una broma. El caso es que Cicie no volvió. Y no pude convencer a la señora Jackson de que Alcopolino no había raptado a su hija, la había llevado a algún paraje solitario y la había asesinado. Intenté disuadirla una y otra vez, pero la señora Jackson no quiso creerme. Resultó que no existía ninguna prima Gloriette. Alan. Él sí que ha vuelto. Pero ha tardado. Mucho tiempo. Lo vi ayer mismo, en el metro de Brooklyn. Es un chico flaco, bajo de estatura, con las orejas separadas de la cabeza, vestido aún con la camisa y los pantalones deportivos que llevaba cuando salió aquel domingo, hace 20 años, y con el mismo corte de pelo de los años 50 que nadie llevaría hoy. La gente se le quedaba mirando. El caso es, Milt, que aún tenía 17 años. No, sé que no era otro, porque no paraba de saludarme y sonreírme desde donde estaba de manera ostensible. Y cuando bajé con él en su antigua estación, empezó a preguntarme por todo el mundo del instituto como si hiciera una semana que faltaba, o un día. Aunque cuando le pregunté dónde diablos había estado los últimos 20 años no me lo quiso decir. Solo dijo que había olvidado algo. Y subimos los 5 tramos de escalera hasta su antiguo apartamento, como hacíamos al salir de clase, donde pasábamos un par de horas antes de que sus padres volvieran del trabajo. Llevaba su vieja llave en el bolsillo. Abrió, y todo estaba igual, Milt, la misma nevera de gas, las cañerías a la vista debajo del fregadero, fundas de verano en sillas y butacas que ya nadie utiliza, las cortinas de invierno retiradas, galería encima de la ventana de la que colgaba una sábana, suelos de parquet desnudo y linóleo en la cocina. Cada vez que le hacía una pregunta, él se limitaba a sonreír. Pero me conocía, porque me llamó por mi nombre un par de veces. Yo le pregunté, ¿cómo me has reconocido? Y dijo, ¿que cómo? Pero si no has cambiado. Que no he cambiado, Dios mío. Entonces dije, dime, Alan, ¿por qué has vuelto? Y con una sonrisa como la de Cicie, dijo, para recoger el Necronomicon, del árabe loco Abdul al-Asred, ¿por qué iba a ser? Pero vi el libro que cogía y era otro. Buscó con atención en todos los estantes de la librería de su dormitorio. Aún había banderas del instituto clavadas en las paredes de su habitación. A propósito, ahora conozco ese libro, es ese del que querías sacar un guión el año pasado para el muchacho que hace las películas de Poe y te dije que todo eran efectos especiales y animación, islas exóticas, mundos extraños y disfraces de monstruos. Se trataba de la búsqueda onírica de la ignota Kadat, de H.P. Lovecraft. Y ya no volvió a abrir la boca. Bajó deprisa los 5 tramos de escalera, conmigo detrás, y siguió a lo largo de la manzana hasta la estación del metro. Cuando yo llegué al andén ya no estaba. ¿Su apartamento? No lo encontrarás. Cuando volví corriendo había desaparecido incluso la casa. Más aún, Milt, ni siquiera estaba la calle, no existe esa dirección, ahora pasa por allí la nueva autopista. Por eso te he llamado, Dios mío. Tenía que contárselo a alguien. Ahora esos 2 casos psiquiátricos viajan entre las estrellas de Ultar y Ootnarga y Dilatlen. Pero no son casos psiquiátricos, han ocurrido de verdad. Aunque si no son casos psiquiátricos, ¿qué nos importa a ti y a mí, 2 pobres ciegos? Y voy a decirte otra cosa, Milt, el encuentro con Al me recordó lo que Cicie dijo una vez antes del episodio de mi barca, pero cuando ya éramos lo bastante amigos, y le pregunté qué la había inducido a abandonar el hospital. No se lo pregunté así, ni ella me contestó así, pero vino a decir que, tarde o temprano, en cada lugar que visitaba, encontraba a un hombre con heridas sangrantes en las manos y los pies que le decía, Cicie, vuelve, te necesitan, Cicie, vuelve,
Te necesitan. Fui lo bastante estúpido para preguntarle si era blanco o negro. Me miró furibunda, dio media vuelta, y se fue. Bueno, no hace falta discurrir mucho para comprender qué significan las heridas en las manos y en los pies para una muchacha cristiana educada en la lectura de la Biblia. Lo que me pregunto es, ¿volverá a encontrar a ese hombre allá, entre las estrellas? Si las cosas se ponen feas para el poder negro o para la liberación de la mujer, o incluso para los autores de libros estrafalarios o como quiera que sean, ¿se materializará mi barca en Times Square o en Harlem o en Nueva York con una reina guerrera etíope de capitana y Sir Francis Drake Copolino, y sabe Dios con qué clase de armas de la perdida ciencia de la Atlántida? Te aseguro que no me sorprendería. De verdad. Aunque espero que ese hombre o la idea que Sissi tenía de él decida que las cosas aún no están tan mal, y que ellos pueden seguir visitando los lugares del libro de Alcopolino. Y sinceramente espero que ese libro sea largo. Sin embargo, si yo tuviera una segunda oportunidad, no es cuento, Milt, ocurrió. Por ejemplo, dime, ¿cómo sabía ella el nombre de Nefertari? Es la reina egipcia Nefertiti, así es como la conocemos todos, pero ¿cómo sabía ella el nombre verdadero, literalmente décadas antes que nadie? Y Saba. Es verdad también. Y Benin. Jamás nos dieron un curso de historia de África en el Instituto Central, cosa inimaginable en 1952. ¿Y qué me dices de la doble hacha de los cretenses de Gnosos? Por supuesto, hemos estudiado Creta en el instituto, pero en nuestros libros de historia no se hacía ninguna referencia al matriarcado ni al Abris, que así se llamaba esa hacha. Te doy mi palabra, Milt. Incluso hay una librería feminista en Manhattan que se llama Como quieras. Bueno, claro. No era negra, era verde. Presentaba un gran programa de televisión. Verde, azul, de los colores del arco iris. Lo siento, Milty, ya sé que eres mi agente, que has hecho un montón de trabajo por mí, y que últimamente no he vendido mucho. He estado leyendo. No, nada de tu gusto, existencialismo, historia, marxismo, algo de orientalismo. Lo siento, Milt, pero los escritores nos pasamos la vida leyendo. Es un vicio que tenemos. He estado intentando sumergirme a fondo, como Alcopolino, aunque quizá en otra dirección. De acuerdo, así que quieres a ese marciano que se propone invadir la Tierra, para lo cual se convierte en una guapa muchacha bronceada de cabellera rubia, no, y se hace estudiante de un colegio rico de Westchester. Y esta hermosa rubia marciana tiene que introducirse en toda clase de organizaciones ciudadanas como asociaciones de concienciación de las mujeres, grupos de psicoterapia colectiva, talleres de animación cultural e iniciativas para la rehabilitación de jóvenes drogadictos, a fin de conocer la mentalidad de la Tierra. Sí. Y naturalmente, tiene que seducir al director, al entrenador y a todos los adultos del campus, así podremos convertirlo en una serie. Cada semana, la marciana enamora a un terrestre o intenta hacer algo para destruir la Tierra o hacer saltar algo utilizando el instituto como base. ¿Puedo utilizarlo? Es precioso. Está en mi línea. Me siento perfectamente capaz de trabajar en todo. Si se hizo bien en no llevarme con ella. Tengo espaguetis en vez de médula espinal. Nada. No he dicho nada. Por supuesto. Es una buena idea. Aunque solo sea como idea matriz. No, Milt, en serio, me parece una serie realmente fantástica. Tiene un atisbo de genio. La voy a vender seguro. Sí, puedo confeccionar un esquema para el lunes. Por supuesto. La hermosa amenaza de Marte. Bien. Absolutamente. Sexo, peligro, comedia, de todo. Podemos ampliarla a las vidas de los profesores, del director, de los padres de los chicos, e incluir problemas de actualidad como la droga. Claro. Otra Peyton Place.
Incluso puedo volver a la costa oeste. Eres un genio. Dios mío. Nada, nada. Sigue hablando. Es que, ¿ves ese chico flaco de ahí abajo, en la cabina de teléfonos? Ese que descuelga el auricular, con un corte de pelo pasado de moda. ¿No? Bueno, creo que no estás mirando hacia donde digo, Milt. En realidad, creo que yo tampoco. Debe de ser un extra de la metro. A veces vienen durante el descanso, con el atuendo isabelino, capa de color ciruela, botas hasta el tobillo, jubón negro y plata. En realidad, ahora que recuerdo, la metro se mudó a la parte alta de la ciudad hace un par de años, de manera que no podría ir vestido así, ¿no crees? ¿No lo ves aún? No me extraña. Apenas queda luz. Escucha, es un antiguo amigo, o sea, el hijo de un antiguo amigo. Voy a saludarlo, solo es un minuto. Ese joven es importantísimo, Milt. Quiero decir que se relaciona con alguien importantísimo. ¿Con quién? Con uno de los más grandes y mejores productores del mundo, nada menos. Ellos querían que yo. ¿Podrías escribir un guión para ellos? Sí. Yo antes no quería, pero... No, tú quédate aquí. Yo me acercaré a decirle hola. Tú sigue hablando de la hermosa amenaza de Marte, puedo oírte desde ahí, y le diré que me tienen a su disposición, si quieren. ¿Tu 10%? Naturalmente que tendrás tu 10%. Eres mi agente, ¿no? Como que si no fuera por ti, seguramente yo no. Claro que tendrás el 10%. Para gastártelo en lo que quieras, en marfil, en monos, en pavos reales, en especias o en madera de cedro del Líbano. Lo único que tienes que hacer es recaudarlo. Pero sigue hablando, Milty, por favor. Quiero acercarme a la cabina sin dejar de oír tu voz. Seguir oyendo esas ideas. Tan originales. Tan creativas. Tan auténticas. Exactamente lo que quiere el público. Como es natural, hay una diferencia entre cómo la gente percibe las cosas y cómo las percibimos nosotros, porque nosotros las vemos de manera diferente, ¿verdad? Y esa es la razón por la que se nos respeta a los dos, a la gente con éxito y a mí. Pero bueno, dejémoslo. No sería correcto por nuestra parte. Nada. No he dicho nada. Solo escuchaba, por encima del hombro. Sigue hablando mientras digo hola y presento mis más profundas y abyectas disculpas a Sir Alan Copolino. ¿Habías oído ya ese nombre, Milt? ¿No? Bueno, no me sorprende. Sigue hablando.